Gracias. Yo creo que todos estamos asistiendo a través de los medios de comunicación, a través de la prensa, la radio, la televisión. Dependerá de los informativos, dependerá de las televisiones, dependerá de los directores de cada órgano informativo, pero no cabe duda de que si somos objetivos y vemos la situación que se ha venido desarrollando últimamente con el tema de la propuesta de reforma de la ley de educación, la verdad es que si nos trasladamos en la historia próxima de los últimos años y las últimas reformas que se han ido haciendo en nuestra educación, no hay parangón con que en este momento pues todo el orden educativo casi en pleno, podríamos decir, está respondiendo a las propuestas que desde el Ministerio de Educación se está haciendo relativo a la reforma educativa. Yo creo que es un dato a tener en cuenta. También el deterioro democrático que se viene sufriendo en cuanto a la participación de la posible reforma que vaya a plantearse. Y en este sentido, pues, hacemos la siguiente exposición. El Consejo de Ministros, el pasado 21 de septiembre, recibió un informe del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sobre el anteproyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa que pretende modificar la Ley Orgánica de Educación de 2006. En dicho informe se concluye que ante el estancamiento del sistema es necesaria una reforma del sistema educativo que huya de los debates ideológicos que, según el informe, han dificultado el avance de los últimos años. Sin embargo, posiblemente estemos ante una de las reformas con más carga ideológica regresiva de la historia de las leyes educativas en la democracia española, con una base motivadora que se apoya en prejuicios o ideas preconcebidas desde un modelo de educación clasista, excluyente y segregador, que atenta contra el derecho a una educación de calidad en condiciones de igualdad. Así, desde el preámbulo, el denominado anteproyecto de ley para la mejora de la calidad educativa describe la visión de la educación desde un enfoque mercantilista y circunscrito a la promoción de la competitividad frente a la apuesta de una educación integral desde la igualdad y las garantías básicas para la formación de calidad de todo el alumnado. Habla de una reforma educativa basada en el sentido común y en sincero diálogo con la comunidad educativa cuando se trata de imponer el prejuicio ideológico sobre la realidad contrastada y se ha presentado sin apenas debate previo con los sectores implicados. Es resultadista sin contemplar los mecanismos de atención a la diversidad que toda ley educativa mínimamente justa puede abordar en una sociedad. Ante los recortes en educación y los presupuestos generales del Estado que el Gobierno central ha perpetrado en una situación de asfixia a las comunidades autónomas, es un sarcasmo invocar una reforma educativa que pretenda avanzar en la calidad de la educación. La reducción del presupuesto en 326 millones de euros, un 14,4% menos respecto al ejercicio anterior, la disminución de becas y ayudas al estudio, 50 millones menos, la desaparición de los programas de atención al alumnado con necesidades especiales, 13,5 millones de euros menos en 2012, a 0 euros en 2013, o el recorte de un 68,5% para la educación compensatoria, son algunos ejemplos de cuáles son las verdaderas intenciones del Gobierno del Partido Popular en materia educativa. El sálvese quien pueda para la familia o el que quiera educación que la pague, desde la entrada en el Gobierno central, el Partido Popular ha recortado 5.212 millones de euros en educación, 487 millones en diciembre de 2011 por el acuerdo de no disponibilidad presupuestaria, 663 millones menos en los presupuestos de 2012, 3.736 por Real Decreto Ley 14
2012 de medidas de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Los citados 326 millones menos para los presupuestos de 2013. En este contexto, el anteproyecto de reforma educativa fomenta la enseñanza privada en deterioro de los centros públicos. Aumenta los contenidos curriculares comunes a todo el Estado del 65 al 75 del horario escolar. Introduce 3 evaluaciones externas o reválidas a lo largo de la etapa obligatoria. Adelanta la segregación temprana entre el alumnado, debilitando el carácter comprensivo de la enseñanza básica, y otorga 2 tipos de titulación de educación secundaria obligatoria que condicionará el devenir académico del alumnado en un momento de formación clave en la vida de los futuros ciudadanos. Especial gravedad reviste la protección de los centros de educación diferenciada por sexo o a los efectos de conciertos educativos, el desmantelamiento del Consejo Escolar del centro, que queda como órgano asesor sin funciones determinantes, o la publicación de un ranking de centros educativos con resultados para su futura financiación, sin ningún condicionamiento de tipo social, económico o de escolarización que los determine. Por todo ello, se eleva al Ayuntamiento Pleno los siguientes acuerdos que ha dado lectura el señor secretario. Muchas gracias. Por último, y es verdad, cuando la portavoz del Partido Popular dice dónde se ha escrito, dónde se dice, o quién del Partido Popular dice que solamente lo que pretende es la educación educativa. Es que no tienen que decirlo. Es que no tienen que decirlo, es que nunca lo han dicho. Es que también dijeron que el IVA no iba a subir y ha subido, el IRPF no iba a subir y ha subido. Hoy, como ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, en la Comunidad de Madrid está en pie de guerra la sanidad pública, defendiéndose. Hay algo que es elemental y es tan trascendental que en esta historia que nosotros, los que podemos tener 60 y más años, no hemos vivido nunca. Y es que jueces y magistrados, todo el cónclave de la justicia, se puede decir, de este país, ahora mismo está en guerra con su propio ministro, que es de Justicia, Ruiz Gallardón, por las tasas judiciales, creando una situación que en la vida se ha vivido en este país. Así que no es necesario que digan que no van en busca de la educación privada, porque no es necesario que digan, se sabe que vamos por ello. Porque ¿por qué han recortado a la sanidad pública y no han recortado a la sanidad privada? Dice la portavoz del particular que se salga al extranjero y vea cómo es la educación. Pues efectivamente, ojalá nosotros aprendiéramos de muchos países extranjeros, sobre todo los que están por encima de nosotros en educación. Tenemos países en Europa, muchos, que ya quisiéramos nosotros, para nosotros, la educación que tienen y la ley que tienen. Porque han hecho algo que nosotros hasta ahora hemos sido incapaces. Y en esto tenemos que meternos todo. Y es un déficit democrático. Aquí, cada vez que se gobierna, hay una nueva ley. Eso en Suecia, en Noruega, en Finlandia, es hace muchísimos años que desapareció. Pues porque hay cosas tan fundamentales y tan importantes en un país donde hay que ir por el propio país, hay que ir a un consenso. Eso hace imposible aquí, hacer un consenso. Y en las circunstancias en las que se establece la nueva reforma de la ley por el señor Wert, es imposible y es retroceder pues, a muchas décadas y centurias para atrás. Un hombre que yo creo que no da la talla, no tiene la formación académica necesaria para ocupar un puesto de esa envergadura. Eso le ocurre a otros ministros que también están haciendo labores después de haber venido fracasados de su gestión privada, como es el señor de Guindos. Y así podríamos enumerar otros nombres. Se ha referido a Venezuela y a Cuba.
Pues a lo mejor porque no le interesa la vida de Venezuela ni de Cuba, y a lo mejor no conoce cuál es la vida política y social de esos dos países. Pero datos que no salen a la prensa, porque hay que buscarlos, porque hay un interés en que no aparezcan, le puedo decir que tanto Venezuela y sobre todo Cuba, el porcentaje de PIB que dedican a la educación es muy superior a muchos países de una talla económica por encima de ellos. Y sobre todo lo que es respecto a los países sudamericanos, es superior con mucha diferencia a todos los demás. Yo creo que lo sustancial está planteado aquí. Quería también quizás reforzar un poco más la propuesta que desde este Grupo Municipal de Izquierda Unida se hace, y es que, aunque es una propuesta que presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida, es una propuesta que trasciende de lo que es el propio Grupo Municipal, lo que es la propia Izquierda Unida, a todos los niveles, porque es una propuesta que sale del fruto de un consenso y de un diálogo social en un foro donde hay representados grupos, colectivos y muchísima gente interesada en que si hay que hacer, efectivamente, hacer una reforma educativa, se haga con el máximo